Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en uno de los textos que tocamos la clase pasada, en Tito, capítulo 2, verso 4. Está hablando a las ancianas en su rol de enseñanza. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vimos la clase pasada las implicancias de esto y lo que significaba ser cuidadosas de su casa. Quiero agregar un texto en Proverbios 14, verso 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y acá podemos ver la característica de una esposa que va a tener, que va a poder ejercer esta cualidad de ser cuidadosa de su casa, ¿no? Si no tiene sabiduría, es imposible que lo pueda lograr. Y nosotros sabemos que la sabiduría viene de lo alto y el inicio de esa sabiduría es el temor de Jehová. Por ende, entonces, una mujer que quiera cumplir con todo lo que Dios demanda, inicialmente, esto es para mujeres y hombres, debemos ser temerosos de Dios. Lo contrario a esto, una palabra fuerte, dice: la necia con sus manos la derriba. Es interesante también esto de que la actitud de una mujer necia, algunas traducciones dicen una mujer tonta, todo lo que haga va a ser para destrucción de su propio matrimonio y por ende de la relación también con los hijos. Va a generar enemistad, desorden, no va a ser una compañía ideal para su esposo y posiblemente, como dice Proverbios, sus hijos no la llamarán bienaventurada, como dice Proverbios 31, ¿no? Entonces fíjense cómo este principio también de rol que Dios le dio a la mujer tan importante, porque en la creación cuando algunos toman el concepto de ayuda idónea, creen que es el bastón del hombre. Sin embargo, hay una palabra en hebreo, yo la anoté acá porque me gustó cuando la vi. La palabra es eser y es tan importante que es un término de asistencia providencial. ¿Saben que el mismo término se usa también para Dios en referencia a su pueblo? Dios es eser del pueblo de Israel. Fíjense lo importante de esa providencia. Y Dios no es un bastón de Israel. Cuando dice que le haré una ayuda idónea, eso implica una providencia de Dios para el hombre. Inicialmente en la procreación, el hombre solo no puede procrearse. Y no podía hacerlo con ninguna de las creaciones hasta el presente. La primera implicancia es que sin una mujer no hay que trascendencia del hombre, de la humanidad, de la especie, si hay algún biólogo acá. La especie humana subsiste por un matrimonio entre un hombre y una mujer, no por un matrimonio homosexual como hoy tanto se habla en las redes. Eso no es la voluntad de Dios. De hecho, está hasta mal aplicado el término matrimonio igualitario. No existe. Porque la palabra es de matriz, de reproducción. Y Dios bendijo a ese matrimonio. Fructifiquen y multiplíquense. ¿Sin una mujer esto iba a ser posible? No. Pero además es la provisión para el hombre en todo lo que estamos también viendo. Hermanos, los hombres por nosotros solos no somos perfectos. Ojo, la mujer tampoco. Pero la idea de Dios es de que haya como los dos sean, dice, ya desde el principio, dice, se unirá a su mujer, habla de una, no habla tampoco de muchas, y los dos serán ¿qué? Una sola carne.
habla de una relación sexual, pero habla de una unidad también que trasciende solo lo corpóreo. Y eso, fíjense cómo Satanás desde el principio lo rompe. Por eso una de las cosas, esta guerra de los sexos, es porque entra el pecado en el hombre. ¿Ustedes creen que era voluntad de Dios que hombres y mujeres estén enemistados por los siglos de los siglos? Y que haya luchas de poderes y rivalidades y a ver quién gana más, quién es superior a quién. El problema muchas veces de eso es que nosotros estimamos que los roles que Dios tiene para nosotros hablan de superioridad o inferioridad y no tiene nada que ver. En la Trinidad que hoy cantábamos, ¿hay un orden o no? ¿Significa que el Hijo es menor que el Padre o el Espíritu es menor? Sin embargo, incluso en nuestro orden de oración dice, oramos al Padre por medio de ¿quién? No le oramos al Espíritu Santo. Aunque algunos se toman ese atrevimiento, pero es el orden que Dios estipuló. No nos toca a nosotros, Dios, ¿por qué? ¿No? Como hoy se discute todo, ¿no? Los hijos le discuten a los padres, discutimos las leyes, todo se discute. Pero hermano, a Dios no le discutamos, Él lo dictaminó así. Y siempre dijimos que los hijos de Dios a lo largo de la historia estuvieron en contrariedad con el mundo y nosotros no vamos a hacer la excepción. Por eso tenemos que marcar lo que Dios dice a pesar de que el mundo nos trate de lo que nos quiera tratar. Hay principios de Dios establecidos para el hombre y para la mujer, responsabilidades y demandas para el hombre y para la mujer. Satanás va a querer siempre generar enemistad, destruir relaciones, matrimonios, identidades. Cuanto más nosotros vayamos a la palabra, más seguros vamos a estar de la unidad que Dios diseñó para nosotros, que es la voluntad de Dios y que nos va a hacer felices. No nos va a hacer infelices. Que la mujer se sujete al hombre no la va a hacer infeliz o inferior. La va a hacer feliz porque está cumpliendo con el mandato de Dios. Y toda la obediencia a Dios genera bendición. Nunca nos olvidemos de eso. Obedecer a Dios trae a nuestra vida bendición. Así que importante lo que la mujer tiene de parte de Dios como rol, no solo para su esposo, sino para el hogar. Y entendemos y dijimos que muchas de las cosas que después pasaron en la historia también se debió a que mujeres no cumplieron este rol. Que uno habla de hombres tiranos, esos hombres tiranos tuvieron mujeres como madres. Y cuando estudian la historia se van a dar cuenta que no fueron madres prudentes, castas, sujetas, fueron todo lo contrario. Y fruto de eso surgieron, como Nerón, por ejemplo, que era un huérfano y lo crió su madre Agripina. Estudien la Agripinita cómo era, ¿no? Entonces, por eso es que hay principios de Dios y roles y demandas distintas a hombres y a mujeres. Y en el matrimonio esto no es tampoco algo que pasa inadvertido. Entonces, hablamos de lo importante que es la esposa para el hogar. Pasamos también, ¿saben qué?, a las características, porque uno podría decir, bueno, dice, para que sean ganados los esposos por la conducta, sin palabra. ¿Significa que la mujer no tiene que predicar en la casa? No significa esto. Lo que Pedro está diciendo, bueno, pero cuidado porque el mensaje que ustedes van a llevar, si ustedes no tienen un comportamiento así, ese mensaje que queda. Y es como dicen, no se borra con el codo lo que se escribe con la mano, que es justamente nuestro testimonio. Entonces dice, su conducta tiene que evidenciar que el esposo le mire que algo pasó. Esto no es un Dios más, porque ellos eran politeístas y abrazaban mucho a Dios. Es decir, bueno, cree en un Cristo más, es un Dios más del panteón. No está en el panteón, pero lo metemos ahí. No se olviden que ellos en las casas tenían un lugarcito con sus dioses. Después vamos a ver qué pasaba, por ejemplo, cuando un hombre pasaba la pubertad, tenían un ritual también. O sea, eran idólatras en su vida diaria también.
Entonces no era, porque ellos podían considerar, y por eso algunos toleraban, o el cristianismo lo metían como una rama del judaísmo, y bueno, y es algo más, un Dios más. No, pero ese Dios ahora está generando en mi esposa algo, es distinta, no es como antes. Y dice Pedro, amplía esto porque podría ser muy nebuloso cuando dice, ¿qué conducta los va a hacer a estos hombres ganar para Cristo? Y bueno, empieza diciendo, fíjense, la conducta casta y qué, y respetuosa. Entendemos que a medida que pasa el tiempo en el Imperio Romano, sobre todo mujeres de posición alta, y bueno, ya su conducta ya no era tan casta, ¿no? Y Séneca decía algo también, el filósofo, que había promiscuidad. Habla de una pureza ética, ¿sí? No solo de una pureza sexual, de que se debe a su esposo, ¿no? Y la palabra respetuosa que dice ahí habla también de ser reverente, o sea, implica honra y seriedad. Tenía que mostrar un porte, digamos, no podía ser una esposa que le da lo mismo todo, ¿no? Y por eso, implicado a esto que dice Pedro ahí, fíjense que empieza a hablar de que, relacionado a la conducta casta y respetuosa, inmediatamente viene lo que se manifiesta si una mujer que respeta y honra a su esposo es cómo se va a vestir, ¿no? Y bueno, hablamos de el atavío, dice, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, ¿eh? Y mostramos algunas imágenes de lo que era, pero también lo que implicaba esto. Ellas con eso no solo mostraban el estatus, mostraban también sensualidad con lo que se ponían. Y hermanas, la sensualidad está solo para el esposo, para ser mostrada. Una mujer casada no puede mostrar su sensualidad a todos los hombres. Eso te lo puede decir el mundo, que te sientas libre de ponerte lo que quieras y si querés mostrar lo que quieras. La sensualidad en la esposa es para su esposo, no es para cualquier hombre. Y ahí consideramos también parte de lo que es la vestimenta cuando nos juntamos, ¿no? En la iglesia. Ya vamos a hablar un poco de eso. Hay un texto asociado también a esto que yo anoté que está en Primera Timoteo capítulo 2. A ver, Uri, si lo ponemos. Primera Timoteo 2, 9 y 10. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, interesante esa palabra, ¿no? Y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Fíjense que no es un capricho de Pedro solamente, dirían algunos. No, Pedro tiene ciertas cosas con las mujeres que se peinan así o se viste. Este es Pablo. Y Pedro tenía esposa y Pablo no. Pero fíjense que los dos se resguardan en un principio, no en lo que a ellos les parece. Por eso es que puede haber simbiosis entre los dos apóstoles, ¿no? La palabra ahí, poneme el texto de nuevo, Uri. Fíjense que habla de pudor y modestia. ¿Qué es el pudor? Una mujer que no tiene pudor. ¿Qué pasa con una mujer que no tiene pudor? ¿Eh? No tiene vergüenza no solo en lo que se pone, sino en su conducta, ¿no? En su conducta también. O sea, hay cosas, cada palabra nosotros podríamos estar mucho tiempo analizándolas, pero fíjense, quiero que entiendan el concepto del no solo lo que implicaba en ese tiempo, pues no se olviden que obviamente esos tiempos eran mucho más, una mujer sola, hablando con un hombre solo, ya era mal visto y hasta a veces era condenado, depende del tiempo en la historia en lo que uno lo toma, uno ve, por ejemplo, historias de esposos que se divorciaron de sus esposas por no llevar un velo puesto en público, o por encontrarlas hablando con una esclava,
o por encontrarlas tomando vino, porque tampoco estaba bien visto que la mujer tome vino. Solamente la mujer más anciana es como que, bueno, se le toleraba. Pero acuérdense que en uno de los requisitos que dice que las mujeres ancianas eduquen a las jóvenes, dice que no sean dadas al vino. ¿Por qué? Porque claro, cuando era anciana ya podía, no estaba tan mal visto, pero se podía pasar también. O si voy a tomar todo lo que no tomé antes, ¿no? Y también hay restricciones en cuanto a eso. Por eso está muy bueno entender la cultura, porque entendemos por qué se dicen las cosas que se dicen, ¿no? Dice, a ver si tenía algún otro texto acá. Proverbios 31, ese es conocido porque ustedes incluso mujeres lo han estudiado también, ¿no? Lo han visto. Proverbios, Salmos, Proverbios. Yo lo marqué, no lo vamos a leer todo, pero había algunas cositas que sí me interesaban tocar. Proverbios 31 sabemos que habla del elogio de la mujer virtuosa, ¿no? Y cuando nosotros leemos este texto, podemos entender en mucho más profundidad lo que también es una mujer que era cuidadosa de su hogar, ¿no? Dice por ahí, me encanta una frase que dice, se ríe de lo porvenir. ¿No? No es una mujer soberbia. ¿Qué está diciendo? Está segura de todo, ella tiene todo bajo control. Ella tiene vestido a sus hijos, ella tiene organizada su casa, tiene provisiones. No solo eso, dice que también con sus manos hace telas, cuero, cinto y vende. O sea, es una mujer que tiene una pyme, ¿no? Su casa, o sea, compra, dice, un terreno. O sea, fíjense la capacidad administrativa, ¿no? Esto no queda solo para los tiempos. Fíjense cuántos años pasaron, siglos, entre una lectura y otra. Estamos hablando de mucho tiempo antes, sin embargo, el mismo principio para la mujer también está establecido. Me gusta el verso 11 porque dice algo interesante. El corazón de su marido está en ella confiado. ¿Podés confiar en tu esposa? La confianza, hermano, en la esposa es en todo sentido. Era la confianza de los bienes que se entregaban. No era una mujer que ¿compraste la comida? No, pero está con cartera nueva, vestido nuevo, zapatos nuevos. No es la mujer que le cae plata y se va, ya tiene que irse a shopping a comprarse cosas. No, no, es la mujer que primero prioriza que lo que falta en el hogar. Ve a sus hijos si le falta algo. Esa es una mujer que es sabia en la administración del dinero. ¿Saben que una de las primeras cosas en los matrimonios que sucede es cómo administramos lo que entra? Y hasta algunos roces se dan el primer tiempo hasta que logramos decir, bueno, prioricemos esto, no tengamos en común estas cosas. Hoy se da que por las circunstancias trabajamos los dos, esposos y esposas, ¿no? Y que bueno, entonces ya hay un poquito a veces más de como de holgura, pero no hace tanto tiempo atrás, por lo general la mujer era el ama de casa, la encargada, y quien traía el dinero, quien era el hombre, lo dejaba. Y cuando había una mujer que no era responsable con el dinero, empezaban los problemas. Dice acá, el corazón de su marido está en ella confiado. No es solo los bienes, es lo que el marido te cuenta en confidencia. Ministerios de hombres a veces han sido desacreditados por la esposa que tenían. Sobre todo personas que están en consejería. Les contaban algo al marido, el marido se lo confiaba a la mujer se lo da a su amiga, su amiga a su amiga, se terminaban enterando todo. Entonces ya, ¿quién le iba a contar a ese consejero? Y nadie con la esposa que tiene. El corazón confiado en la esposa es una esposa que es una tumba para las cosas íntimas en el matrimonio. Es una mujer que no cuenta lo que pasa en la alcoba a los demás, los problemas del hogar.
No es una mujer que decide yo esto no le consulto, hago lo que se me antoja. Ese es el corazón confiado del esposo en la esposa. Fíjense cuánto tiempo antes estamos leyendo un principio de Dios. Cuando los dos son uno, habla también de una confidencia. Nadie puede saber lo que pasa ahí. A no ser que cuando nosotros sabemos que hay problemas que rebasan en el matrimonio, acudimos a personas sabias. Porque a veces necesitamos otra mirada, ¿no? Otra mirada para resolver cuestiones. Pero una mujer en la que su esposo puede confiar es una mujer que es reservada, rescatada. No una mujer chismosa, no anda contando lo que sucede a los demás. El otro texto que me gusta todo este capítulo, pero dice el 26, abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Qué es la clemencia? En su lengua no le está dando a todo el mundo. Todo el que pasa, piernas cortadas. Bien que Santiago dice la lengua, ¿no? Es una mujer medida en lo que dice, porque en lo que diga puede afectar no solo su propia integridad, la integridad de su familia. Abre su boca con sabiduría. Y en relación a lo que Pedro dice, de toda esta preocupación por lo externo que siempre se dio a lo largo del mundo y que Satanás aboga por eso, por lo que muestran, por las modas, por la ostentación, por la sensualidad, el 30 dice, engañosa es la gracia, ¿y qué? Y vana la hermosura, porque todo eso pasa, porque los que vamos creciendo y teniendo años vemos que ya no somos los mismos, que la belleza mengua, que el pelo se cae y que tantas cosas suceden y que el mono se vista de esa edad, mono queda, ¿no? Pero ¿qué dice? La mujer que teme, ¿quién? Esa será alabada. ¿Qué habla? Lo mismo que dice Pedro de la conducta, de la ética cristiana, de la moral. En resumidas cuentas, de lo que hay en dónde? En el corazón, ¿sí? Hay más textos para eso, ahora vamos a volver un poco también a Proverbios. Volvemos ahora a Primera de Pedro. Y empieza también a contar un poco más Pedro y ampliar esto, porque pasa ahora del peinado, de lo ostentoso que era esto, ¿no? Del tiempo que llevaba también, porque eso marcaba los esclavos que la mujer tenía. Acuérdense, tenía por lo menos 3, una para el peinado, otra para el vestido y otra para la depilación. Las mujeres que tenían cierto poder gozaban de estos privilegios. Y empieza a decir, dice, que no sea el atavío externo, es decir, que su afán no esté en lo externo, sino en que dice, en el interno, en el del corazón, como también se complementa a Proverbios. Y fíjense, dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Interesante lo que dice, porque no lo pone ahí por poner. La palabra incorruptible, ¿qué es? Algo que pasa el tiempo y permanece. Justamente no es el ornato externo, porque los peinados duraban un poco, los vestidos duraban un poco, pero con el paso del tiempo todo eso iba a menguar. Pero Pedro dice, tengan en cuenta que sí hay algo que va a ser incorruptible en ustedes y que aparte de gran estima delante de Dios, ¿y qué es? Un espíritu como... La palabra afable es del griego praus y hay algo interesante porque ¿saben en boca de quién estuvo esta palabra? De Jesús. Aprendan de mí que soy. Utiliza esa palabra en griego que se traduce como manso, pero que es espíritu afable. Es praus la palabra griega, así que obviamente lo que Jesús dice nos lo dice a todos. No solo a las mujeres tienen que ser afables, los hombres también, ¿no? Estamos hablando acá justamente
haciendo un poco de exégesis de este texto que le habla a la mujer. Pero fíjense en boca de quién, es decir, mujer, cuando vos sos afable te parecés más a tu Redentor. Tampoco es capricho de Pedro. Son palabras del mismo Señor Jesús. Habla de mansedumbre, de esa mansedumbre que se esperaba también, ¿saben qué? De animales mansos que se tenían para el trabajo, que eran muy buscados y deseados porque facilitaban todos los trabajos, ¿no? Quien ha trabajado a veces con animales o caballos sabe lo que es un caballo que no es tan manso, además de hacerte daño, no terminás los trabajos que tenés que hacer, ¿no? Y el Señor Jesús dice que Él había sido manso. ¿Por qué? Porque se sujetó ¿qué? A la voluntad de su Padre. Él no hizo algo porque le venía en gana. Todo lo que Él hizo lo hizo sujeto a una voluntad, a una autoridad. Lo segundo que dice Pedro acá es que su espíritu sea como apacible. Y esto en términos de la cultura romana implicaba muchas cosas. La palabra griega es jesúkios y era usado para describir la ausencia de alboroto, la ausencia de murmuración y la ausencia de agitación. Fíjense cómo se complementa con esa mujer que leímos en Proverbios, sabia, que tiene su boca muy medida, muy controlada. Santiago habla de esto para todos también, ¿no? Que a veces dice herimos muchas veces con nuestras palabras, pero el que sujeta su lengua controla ¿qué? Todo su cuerpo, dice, ¿no? Impresionante. En la cultura helenística tenía una connotación interior y social. Una persona jesúkios vivía con calma, no era escandalosa ni pendenciera. A mí me ha tocado atender a mujeres en el negocio que es impresionante, ¿viste? Cualquier cosa, ya te vienen hablando mal del veterinario que las mandó, después te hablan mal del remisero que las trajo. Todo es una, ¿viste? Y yo le dije, porque, ¿no? Y porque nunca puede, siempre está todo mal. Son mujeres que tienen esa tendencia de discutir continuamente. Proverbios, volvemos a Proverbios, Uri. Proverbios 21, 19. Qué terrible tener una esposa así, ¿no? Dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Lo dice alguien que sabía de mujeres, ¿eh? Está bien, después se dejó su corazón, ¿no? Se apartó. Pero, fíjate, había que vivir en tierra desierta. El desierto no es nada lindo, hermano. Dice que cuando el Señor Jesús fue al desierto ¿a qué? A ser tentado, dice que había fieras incluso que él estaba y que obviamente fue protegido por gracia, pero el desierto era un lugar donde nadie quería estar. Bueno, Salomón dice que es mejor estar en el desierto que convivir con estas mujeres. Una mujer así traerá paz a su hogar, aplacará a su esposo cuando su esposo esté airado, porque ojo, esto también es, la mujer es un aplomo importante del esposo, ¿eh? Porque todos tenemos caracteres ¿no? distintos. Y a veces la mujer es justamente el ancla de ese esposo que a veces necesita también ser más aplomado. ¿Qué sería también de mujeres que no son así apacibles y que siempre buscan la tranquilidad, el sosiego y no que tiran leña al fuego? ¿Qué sería de los esposos que son quizás más iracundos, ¿no? Pero una mujer que no tiene este carácter hará también que su esposo desee no vivir con ella. Dice, prefiera vivir en cualquier otro lado, debajo de un puente. Y eso, ¿saben qué? También pasa con hombres que permanecen mucho tiempo en su trabajo y que no quieren volver porque no hay un hogar donde se regresa. Es una casa, pero no es un hogar. La mujer también es encargada de generar un ambiente para que su esposo no vea la hora de llegar a su hogar. Porque hay una mujer que lo va a calmar, va a charlar, va a aplacar quizás su ira, ¿eh?
Es importantísimo esto. Dice también Proverbios 27, 15 y 16. Y ya voy terminando. 27:15 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¿Quién ha tenido goteras en la casa? Una vez con Juli, nosotros ni bien nos cambiamos a la casa de mi suegro, adaptamos parte de la casa, que era garage, y ampliamos el baño y vivíamos del otro lado de la casa. Y no da que aparece una gotera en el medio de la cama. En su momento digo, no voy a correr toda la cama, crucé un alambre y colgué un balde, ¿viste? Pero claro, dormíamos y tac, tac. No voy a correr la cama, así que puse un trapo adentro del balde para que la gota no haga ruido. Pero nosotros sabemos que había un método de tortura, ¿se acuerdan? En la Segunda Guerra, que usaban también una gota en la mollera, ¿no? Y uno dice, ¿qué puede hacer una gota? Bueno, no se olviden que las gotas a las piedras las terminan alisando, ¿no? Un método de tortura que utilizaban también. Pero fíjense, interesante, ya Salomón sabía lo que significaba una gotera y la pone a una mujer que es así. ¿Se acuerdan que también, obviamente, tuvo malas decisiones Sansón, pero dice que la mujer era continuamente que le hacía taca, taca, todos los días, dice, afligía que su alma. Su alma fue reducida a mortal angustia, creo que traduce la 60. Mujeres que son así, no esperen que su esposo sea feliz al lado de ustedes. Todo lo contrario, ¿no? Y el otro, del 27, del 15 y el 16, creo que nos faltó, dice, pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Es una mujer tan pendeciera que es imposible refrenarla, ¿no? Eh, y ojo, que estamos hablando en tiempos salomónicos donde la mujer tenía mucho menos libertad que incluso en los tiempos de Roma donde escribe Pedro. Sin embargo, Salomón ya conocía de estas cosas, ¿no? Entonces, cuando Pedro habla de esto, imagínense que una mujer así, ¿qué testimonio de que Cristo está en su vida iba a manifestar? ¿Iba a poder ganar a su esposo para Cristo? Imposible. No, no, sí, Cristo es el Mesías, Cristo es la verdad, todo lo que podía decir, pero si ella no mostraba un cambio para el esposo, ¿qué iba a hacer? Esta cree en un Dios más. De todos los que tenemos le sumó uno. Dice, ser apacible es no buscar imponerse, no compite, no se agita ni reacciona ante cada provocación. Ser apacible es tener paz interior, estabilidad emocional y equilibrio. Habla también, ¿saben de qué? Del dominio propio. Una esposa así, indefectiblemente iba a mostrar en su esposo y el esposo no iba a pasar desapercibido una conducta de su esposa así. Entonces iba a llamar esa conducta la atención de su esposo para escucharte, a ver, vos no eras así, a ver, contame un poco más, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que te transformó? Qué fuerte es esa religión, quizá diría al principio, ¿no? Pero si nadie te ve ahora, estás adentro de casa como para ser un religioso en el lugar donde sos religiosa. No, lo que se iba a evidenciar era que se estaba formando el carácter de Cristo en esa esposa. Y entonces por eso es que pone en un lugar distinto a su esposo y a sus hijos. Santifica en ese sentido, porque cuando la presencia de Cristo está en un lugar, ese lugar no es igual.
Jesús estaba en una cruz, en una figura deplorable, ensangrentado, crucificado. Con todo lo que pasó, transformó a un centurión. Dice, este verdaderamente, vaya si ese centurión habrá visto personas crucificadas, ¿no? Y sufriendo, y clamando, y gritando. Pero con las pocas palabras que Jesús manifestó en esa cruz, transformó la vida de un centurión, un hombre acostumbrado a la sangre, al maltrato. Cuando Cristo está en nosotros, hermano, y nosotros manifestamos a Cristo en nuestra vida, los de alrededor ven a Cristo, no nos ven a nosotros. Y eso a veces nos olvidamos, ¿no? Que lo importante que es nuestra conducta en el lugar donde estamos, como esposos, esposas, y también en el lugar donde nos encontremos. Una belleza que ni el tiempo ni la moda pueden corromper, porque además es el único ornato que agrada a Dios. ¿Qué iba a ser más fácil? ¿Un peinado ostentoso o tener este ornato? El peinado ostentoso. Sí, le llevaría algunas horas o toda la mañana. Primero no agradaba a Dios, ¿no? Y después, como dice, iba a ser corruptible. A la noche se lo tenía que desarmar y se acabó. Pero el ornato que Dios mira en cada esposa y en cada mujer y también en cada hombre es esto que se manifiesta en este lugar, ¿no? En esta circunstancia que Pedro dice, en su casa, en su hogar, con su esposo. Es lo que Dios mira dentro del corazón, como también venimos escuchando desde ayer, lo que hay en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Eso es lo que Dios se agrada, es ahí. Nos podemos poner lo que queramos para impresionar a otro, pero eso no va a impresionar a Dios. Hay un videíto que yo puse porque es interesante, saben que también este principio es el principio de la modestia. Yo les recordé esto, que ese principio de la modestia se esgrime desde la antigüedad hasta el Nuevo Testamento. Se habla mucho de la modestia de la mujer, también se habla obviamente del recato del hombre, pero hay también un riesgo de que dice, Pablo habla de esto, ¿no? Que nuestra libertad no vaya a ser ¿qué? Un tropezadero a otros. Yo puse un videíto ahí, Uri, no sé si quedó en la compu grabado. Que es un videíto cómico, pero es para tener un poco en cuenta. Mostrarme la lista, creo que Luciano igual lo conoce. Y alguno lo debe haber visto porque circulaba como un short ahí en YouTube. Que tiene que ver también, hermanas, con esto que tocábamos un poco acerca de la sensualidad. Entender que la sensualidad es para su esposa solamente y que si bien el hombre que tropieza y cae es responsable de su pecado, Jesús dijo, en el mundo van a tener, en el mundo dice, es imposible que vengan tropiezos, dice Lucas 17:1, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Entonces, tener consideración también, hermanas, de la forma en la que se viste pueden también ser tropiezos para otros. Si yo caigo, yo soy responsable por caer delante de Dios, pero ustedes tienen una cuota de responsabilidad también por eso, ¿no? Y en medio de todo, cuando nos encontramos en temor, en incertidumbre, o en situaciones que no sabemos, inesperadas, cuando levantamos al Señor, todo toma su lugar. Todas las cosas vuelven a su lugar, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque agarramos perspectiva, porque agarramos confianza. Es un videíto cómico, ¿no? Pero esta comicidad tiene implicancias, doble implicancia. Uno, la vestimenta de esa mujer que hacía el hombre. Hermanas, nosotros, ustedes saben cómo somos. Los ojos son nuestras ventanas para... Y la mujer lo sabe esto, por eso la mujer aplica a lo largo del tiempo su sensualidad. También Proverbios habla y le dice, cuidado con la mujer sensual, con la que muere, le dice, porque es un consejo para él que iba a ser rey, ¿no?
Pero en la congregación, cuando habla del principio de la modestia, tiene que ver también con esto. La modestia no es solo era algo para ostentar o para mostrar, tenía que ver a veces implicancias en la sensualidad. Si vos te vestís sensual en la congregación, y yo soy débil, y creo que todos los hombres de acá pueden levantar la mano, que nos va a costar. Si tenés un escote profundo, cuando vamos a darte el ósculo santo, quizá no sea un ósculo tan santo porque tengamos que ver otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, modestia en toda nuestra vida, porque los hombres también somos débiles. Daremos cuenta delante de Dios si también estamos continuamente mirando eso, ¿tá? Pero ustedes también sean prudentes a la hora de que estemos juntos, ¿eh? Porque también Dios tiene, hay otros textos, ahí no los voy a tocar, pero se los nombro para que los lean. Romanos 14:13 y 1 Corintios 8:9, habla de esa libertad. Ustedes tienen libertad de ponerse lo que quieran ponerse, pero si en esa libertad ustedes hacen caer, ahí ya caen en un pecado delante de Dios. Porque aparte, si lo hacen por ignorancia está bien, pero la mujer sabe muy bien qué cosas se pone y qué cosas hacen que los hombres detengan su mirada ahí, ¿no? Esto en el hombre, obviamente, y en esa época no se daba, como vimos ahí, un pantalón que se veía todo, porque tenían túnicas. Pero cada cultura, la sensualidad se mostraba de distintas formas. Muchas veces el mostrar una pierna y un pie descubierto ya implicaba sensualidad para el hombre. Y entonces, si se daba esa cuestión, ¿qué tenía que hacer la mujer? Y bueno, meterte en una túnica más larga, ponerte, qué sé yo, una sandalia que cubría. O sea, cada tiempo y cada época, esto no lo podemos estandarizar. Hay personas que pretenden estandarizarlos a todos. No. Si nos vamos a otros países donde, o misioneros que tuvieron que entrar a predicar a lugares donde estaban desnudos, y el misionero tenía que entrar desnudo para predicar, ¿qué no le ibas a calzar una frazada a la india o a la persona? ¿Se entiende? Esto es una transformación que tiene que ver con las implicancias culturales de la sensualidad para la época y para el tiempo geográfico en el cual pero el principio es lo que importa. Si en tu cultura la sensualidad se manifiesta con poca ropa o con lo que sea, hermana, sabe que no seas ocasión de caer para otros, ¿sí? O sea, fíjense cómo este principio que estamos hablando de la modestia abarca muchas cosas. Si hablamos de la ostentación, que también es para el hombre, y personas que continuamente están ostentando un reloj, el último celular, el auto, bueno, eso también está en contra del principio de la modestia. Sí, o sea, fíjense cómo ese principio ya no es que abarca solo a la mujer. Acá porque nos toca hablar en este tiempo de la esposa de la mujer, pero también el hombre. Yo he visto hombres, compañeros e incluso en la misma iglesia que continuamente están mostrando lo que se compraron, lo que tienen, lo último. ¿Qué estás mostrando? Si eso no tiene, eso tiene valor para el mundo, pero ¿qué dice Santiago? El que ama al mundo se hace enemigo ¿de quién? De Dios. Eso es lo que el mundo valora, eso no es lo que Dios valora. El principio de la modestia está en agradar a Dios cuando Él mire en nuestro corazón. ¿Qué es en lo que nos lleva tiempo a nosotros ocuparnos? ¿Qué es lo que en nuestra mente se da? Ay, no, si tengo que comprarme el último Volkswagen que salió. Y ya tenés un auto. Si eso no es importante para Dios. El último celular, el último reloj, la última ropa, la de moda, ¿no? Eso son las modas del mundo, son los criterios del mundo. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso, este principio de modestia que hoy hablamos para la mujer es también para nosotros los hombres. Y qué importante es que tengamos en cuenta esto, porque aún también con la ostentación podemos hacer tropezar a otros hermanos. La iglesia de Corinto pasaba por un problema similar de ¿no? Que incluso dice que no esperaban a los de otra condición, traían sus manjares y comían ellos sin compartir. Y hasta llegaban ¿a qué? A embriagarse, ¿no? Y dice, ustedes no están comiendo la cena del Señor. Es su propia cena, dice Pablo. Qué importante que tengamos en cuenta, somos familia de Dios.
y fuimos comprados por la misma sangre. Valemos todos lo mismo. Tengamos mejores recursos o más o tengamos menos. Y el valor, el ornato que Dios mira en nosotros es el de nuestra conducta, es el de Cristo gestándose en cada uno de nosotros.